Y a las 8:15 de la mañana estamos en comunicación con María Paz Bertero. Ella es abogada y especialista en cuestiones de género. ¿Qué tal, Bertero? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. Hola, Fernando, Manu, Lorena, ¿cómo andan? Bien, buen día. Bien. Te molestábamos porque te queríamos consultar debido a la denuncia de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández. Notamos desde el gobierno, inclusive el propio Javier Milei, que hay como un ataque a las políticas de género, y me parecía que estaba bueno separar y estaba bueno pensar un poco estas cuestiones porque a veces se confunden las cosas. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, primero gracias por la comunicación. Siempre creo que está bueno hablar de estas cosas en los lugares públicos y en los medios. Totalmente, ¿no? Lo que atacan el sentido común y implantan un sentido común con un... Vieron que al final el feminismo no servía para nada, y en realidad es todo lo contrario. En realidad las Fabiolas, que es una desgracia y es terrible y es un hecho que hay que investigar, y que obviamente que siendo el presidente es aún peor, porque es una persona pública y todo lo que ya sabemos, pero justamente denotan que se necesitan más políticas de género y que se necesita más gente que pueda denunciar, porque esto ocurre. Entonces, yo pensaba que gracias a las políticas de género, Fabiola puede denunciar, puede ser respetada como víctima y todo eso. Totalmente, Fabiola tiene voz, porque no creo que sea la primera persona, la primera mujer, primera dama o pública que haya sufrido algún tipo de violencia de género, y sin embargo puede hablar porque hay un consenso en nuestro país, más allá de los vaivenes, ¿no?, de los gobiernos en relación a los derechos de las mujeres. De hecho, hay un consenso de que estaba pensando, el Colini tiene que aplicar el protocolo, le avisa a la División de Género de la Corte Suprema. Una división de esas es la que se contacta con Fabiola para después de que ella decide hacer la denuncia, digamos. Eso te iba a decir exactamente. El protocolo que tuvo que realizar el juez es un protocolo que hace no tantos años no tenía que hacerlo. Entonces, si bien obviamente que hay una celeridad y demás, porque hay una utilización política del tema, que en todo caso bienvenido sea para que se resuelva la situación y que la víctima... Pero bueno, en la realidad, en la vida real, ocurre que vamos a hacer una denuncia, o va una víctima de género, de violencia de género a hacer una denuncia, y muchas veces ni le toman la denuncia. Entonces, hay una diferencia de abordaje de los casos. No importa, bienvenido sea que este caso... bienvenido sea entre comillas, digo, ¿no? En el sentido de que sea ejemplificador y que salga a la luz y que las víctimas puedan denunciar, ¿no?, estas cosas, y tiene que ver con las políticas de género. Después, digamos, obviamente son perfectibles, hay que ver, no sé, cómo se sigue abordando y demás, pero la lógica debería ser, pasa esto, se necesita más Ministerio de las Mujeres, más políticas de género, más aplicación de la ley Micaela, más formación, no menos. Porque cuando era menos, ni siquiera se denunciaba, ni siquiera se sabía, y estaba naturalizado que esa violencia podía ocurrir porque bueno, eran marido y mujer. Digo esto porque en el Código Civil, hasta hace no mucho, no sé, un abuso sexual dentro del matrimonio era parte de los derechos que tenía el marido. O sea, no se llamaba abuso sexual, se llamaba derecho a tener relaciones carnales por ser el marido. Entonces, esto se naturaliza justamente porque hubo movimientos feministas y hubo gobiernos, como paradójicamente el anterior, que dieron lugar a estas políticas, ¿no? Entonces, está bien que denuncie y es parte de los logros del movimiento feminista. María Paz, buen día, Lorena te habla. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te hago una consulta, algo sí que me asombró y no sé cómo va a repercutir. Inclusive hasta la vicepresidenta, ningunear el lugar de víctima como diciendo, bueno, Fabiola también, esto lo escuché de mucha gente, y bueno, el tuit de ayer de la vicepresidenta fue hacia ese lugar, donde ella sabía dónde estaba. O sea, un discurso, por un lado, las políticas avanzaron y el discurso fue un delay de 40 años, 50 años, porque hace 30 ya eso no se decía. ¿Sentís que en algo puede repercutir en términos de ley? Porque yo escuché, bueno, no me importa tampoco la víctima. Sí, se aporta mucho a la confusión con esto que venimos hablando hace un tiempo, de los discursos de odio, también la banalización de las redes sociales, y se aporta mucho a la confusión, ¿no? Se mezclan las víctimas del coronavirus
con Fabiola siendo víctima de violencia de género, con la vicepresidenta que avala a ciertos militares que fueron victimarios en el terrorismo de Estado. O sea, hay como toda una bola, en mi opinión, ¿no? Se mezclan las cosas y una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Las víctimas, he sabido que denuncian cuando pueden, no cuando quieren, que nadie quiere recibir violencia de género, que nadie se siente cómodo en ese lugar y que, o sea, así como una mujer pobre le puede pasar que si denuncia se tiene que ir de la casa y no tiene para comer ni darle de comer a sus hijos, a Fabiola le puede pasar que tenía pánico de denunciar a la persona que era el presidente de la nación y que la amenazaban, según sus dichos en la entrevista. Entonces, las variables por la cual una víctima no habla nunca son porque no quiere, porque la está pasando bien. Ninguna víctima de violencia de género viva en una mansión o en una posilga, para decirlo caricaturescamente, la pasa bien. O sea, no denuncia porque no puede, o porque no puede psicológicamente, o porque tiene factores externos como un bebé chiquito, o porque su pareja era el presidente de la nación, o porque no se sentía, no sé, que iba a estar contenida si denunciaba. Millones de cosas, millones de factores que afectan a las víctimas según el caso, pero que eso es como transversal, no distingue ni partidos políticos ni clases sociales. Y yo ayer veía los comentarios, viste que una vez se autoflagela leyendo los comentarios de la nota que salió en Infobae, y decían eso. A mí no me da lástima porque mi abuela se murió en la pandemia y no la pude ver. Y en realidad realmente no tiene nada que ver. Eso creo que es otro tema, que es la banalización de las redes y cómo ciertos sectores políticos utilizan cuando reina la confusión para llevar agua para su molino. Te lo consultaba porque lo escuché en la vida real también, o sea, traspasó, entonces digo, ¿cómo va a ser para cambiar ese sentido común que ya se está imponiendo donde pareciera que hay una víctima que no es tan buena víctima? Es terrible. Eso lo vemos en los casos de las mujeres violadas, el clásico, como decís vos, de hace ya varias décadas, de la pollera muy cortita. Es común tener la pollera muy cortita del 2024, ¿no? Como va siendo el mismo sentido cuando no es una buena víctima, cuando la víctima, no cumple con diferentes cosas que tiene que tener una víctima, ya no se le cree tanto o ya se relativiza su sufrimiento. Eso sigue pasando, por eso el patriarcado está tan arraigado, que la verdad, vos me preguntás la manera, yo creo que es con el boca a boca, con salir en los medios de comunicación y con poder realmente tratar de poner ejemplos para romper con ese sentido común que en realidad siempre nos termina como perjudicando a las mujeres. Paz, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Quería plegarme justamente en este sentido y preguntarte cómo viste el tratamiento de la noticia, más allá del hecho en sí, obviamente, sobre todo a partir de la publicación de las fotos de Fabiola, que ella misma dijo, yo ni filtré ni hubiera filtrado nunca, y después también, no por el hecho en sí, pero también como violencia hacia la mujer, como lo decía el otro día Nancy Pasos, puntualizando sobre también, en este caso, otra víctima, o en todo caso, victimaria, pero de un delito que no es de lo que estamos hablando, con los videos que también se empezaron a sacar a la luz, sobre todo en redes sociales, y que se presupone van a seguir apareciendo otros. Sí, tremendo. En general, es obviamente sin los medios de comunicación que publicaron las fotos, y en realidad también es un delito, porque es una revictimización y es una violencia simbólica que está penada por nuestra ley nacional contra la violencia de género. Es una violencia mediática y simbólica porque justamente se revictimiza exponiendo, en este caso, en el caso de Fabiola, unas fotos que están en el marco de un proceso judicial. Esto vemos siempre, conocemos, mata a una mujer por día en nuestro país. Si yo les pregunto cuántas mujeres asesinadas conocen, pueden decir algunas porque salieron en los medios, y cuántos victimarios, cuántos femicidas. Nair Galarza, casi que es la única que salió. Siempre la mujer, sea víctima o victimaria es en muy pocos casos, de la verdad, de este tipo de delitos, sale a la luz, ¿no? Entonces lo de Fabiola es terrible y aporta al morbo y a la revictimización, y sale, no sé, comentarios como de Mirta Legrand diciendo, pobrecita, parece maquillada. Entonces van tirando como diferentes cosas para también desconocer y descreerle a la víctima. Totalmente fuera de lugar.
Sí. ¿Cómo? No, te quería preguntar como abogada, ¿cómo pensás que va a seguir la causa? Está este tema de si vas a estar en Comodoro Pi o en San Isidro, si está bien que sea un juzgado federal. Y eso te digo, te contesto primero lo otro, que me quedó una cosa pendiente de lo de los videos de Tamara Perinati y demás. Me parece terrible porque en esta era de la digitalización y los videos, me parece exponer la intimidad, me parece que el que esté libre de pecados, y vamos a hablar filosóficamente, que tiene la primera piedra, me parece como una exposición que también habla de la poca perspectiva de género que hay en los medios de comunicación y también en muchos sectores de la política. Y la causa, todavía ella no declaró, Fabiola no declaró, así que depende muchísimo de eso, ¿no? Porque una cosa es si está imputado por lesiones leves, como porque uno ve la foto y demás, pero en realidad, ¿viste? Una cosa es lo que uno puede pensar y otra cosa es cómo está tipificado. Sabemos que el Código Penal tiene tipos penales, hay que ver en cuáles entra y con qué marco y cuándo fue. La verdad que no te podría decir hasta que no avance un poquito más el tema. ¿Hasta ahora el juez Ercolini actuó dentro de los protocolos y correctamente, digamos, o te parece? Claro, sí, hasta ahora sí. Obviamente que después está, si hay el pensamiento de cada uno, de si hay una utilización política o no. De todas maneras, eso quedaría en segundo, en mi opinión, queda en segundo plano, porque si el hecho ocurrió, digamos, después si se usa o no se usa, bueno, pero la verdad no es un hecho que no debería haber ocurrido y no debería volver a ocurrir nunca, entonces ya no importa, pero digo, sí en términos de protocolos y de justicia, en principio sí, yo no vi la causa igual, pero en principio sí. Sí, pareciera que sí. Sí, porque bueno, una cosa es la utilización política con una fake news y otra cosa es una utilización política. Claro. Lo que pasó en la realidad, digamos. Obviamente. Habrá utilización política igual porque es inevitable, pero bueno, ahí hay que privilegiar a la víctima, ¿no? Por supuesto. Y después también hay hoy leía el tuit de la vicepresidenta diciendo lo que yo en esto que ustedes me comentaban recién de los familiares a la pandemia, qué sé yo, decía, y lo que se gasta en la custodia. Bueno, si no vamos a poner en esa, como que por eso, entramos en cosas que, como que yo averigüe cuánto salió de los viajes del presidente o cuánto, quiero decir, como que esas cosas aportan a la confusión. Yo creo que lo principal es tratar de aportar justamente a ir separando las cuestiones y nada, siempre obviamente tener como protagonista en el sentido el mayor sujeto vulnerable en este caso, obviamente, es la ex primera dama y Fabiola, que sufrió violencia de género y que es terrible y que nada, es lo que pasa a diario en nuestro país y hay que está bueno, entre comillas, que se vea que sigue pasando y pasa a diario y pasa mucho más de lo que creemos, y en sectores que decimos, ahí no puede ser que ocurra de ese modo tan, si querés, vulgar o tan obvio. Bueno, sí, ocurre, porque está muy arraigado el machismo y el patriarcado todavía. María Paz Bertero, abogada especialista en cuestiones de género, te agradecemos mucho este contacto.